Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la biografía de David Livingstone, misionero en África. Livingstone se vio obligado a mudarse a Chinuane, situada a 10 leguas, y más tarde, por falta de agua, él y todo el pueblo, para Colover. Fue en ese último lugar en que el jefe de la tribu construyó una casa para los cultos, y Livingstone construyó, con gran sacrificio de dinero y mucho trabajo, su tercera casa de residencia. Es en esa casa que vivió durante 5 años y nunca más consiguió fijar residencia en otro lugar en la tierra. Acerca del trabajo en este lugar, David Livingstone escribió lo siguiente: aquí tenemos un trabajo sumamente difícil de cultivar. Si no fuese que confiásemos que el Espíritu Santo obrara en nosotros, desistiríamos en nuestra esperanza. A través del desierto llegan rumores de un inmenso lago, de un lugar llamado Humaso Ruidoso, el cual se creía que era una gran cascada de agua. Las sequías lo oprimían tanto que Livingstone resolvió hacer un viaje de exploración para encontrar un lugar más apropiado para establecer su misión. Fue así que el 1 de julio de 1849, David Livingstone, junto con el jefe de la tribu, sus guerreros, 3 hombres blancos y su propia familia, salieron para atravesar el gran desierto de Kalahari. El guía del grupo, Romotobi, conoció el secreto de subsistir en el desierto cavando con las manos y chupando el agua debajo de la arena mediante una caña sorbedora. Después de viajar durante muchos días, llegaron al río Sauwa. Al preguntarles a los indígenas, ellos les informaron que el río tenía su naciente en una tierra de ríos y bosques. Livingstone quedó convencido de que el interior del África no era un gran desierto, y su corazón ardía con el deseo de encontrar una vía fluvial para que otros misioneros pudiesen ir y penetrar al interior del continente con el mensaje de Cristo. En un párrafo que escribió David Livingstone se descubre algo de lo que había sufrido durante esos viajes en África. Uno de los ayudantes desperdició el agua que llevábamos en el carro y en la tarde apenas si quedaba un poquito para los niños. Pasamos una noche muy angustiados y al día siguiente, a medida que iba disminuyendo más y más el agua, tanto más la sed de los niños iba en aumento. Al pensar que fuesen a perecer ante nuestros ojos, nos llenaba de angustia. En la tarde del 5.º día sentimos gran alivio cuando uno de los hombres volvió trayendo tanto de ese precioso líquido que jamás lo habíamos pensado. Livingstone, convencido de que era la voluntad de Dios que saliese para establecer otro centro de evangelización, y con una fe indómita que el Señor supliría todo lo necesario para que se cumpliese la voluntad de Dios, avanzar sin vacilar para poder penetrar en el corazón del África y así pudiera ser evangelizado. Después de descubrir el río Zambeze, Livingstone vino a saber que los lugares saludables eran lugares sujetos a saqueos inesperados por parte de otras tribus. Solamente en los lugares plagados de enfermedades y azotados por la fiebre de malaria era donde se encontraban tribus pacíficas. Resolvió por tanto enviar a su esposa a descansar en Inglaterra, mientras él continuaba sus exploraciones con el fin de establecer un centro para su obra de evangelización. Se veía obligado a establecer tal centro porque los Boer holandeses invadían el territorio, robando las tierras, el ganado de los indígenas y poniendo en práctica un régimen de la más vil esclavitud. Livingstone enviaba a sus creyentes fieles para evangelizar a los pueblos que estaban a su alrededor, pero los Boers acabaron con su obra, matando a muchos de los indígenas y destruyendo todos los bienes que el misionero poseía. En su fervor, deseando que Dios le conservase la vida y lo usase como medio para que el evangelio penetrase en el continente africano, Livingstone oró así: oh Dios, te ruego que ahora me llenes de tu amor y me aceptes y me uses un poco para tu gloria. Hasta ahora no he hecho nada para ti, pero quiero hacer algo. Oh Dios, te imploro que me aceptes y me uses y que sea tuya toda la honra y la gloria. David Livingstone atravesó ida y vuelta el continente africano, desde la desembocadura del río Zambeze hasta San Pablo de Luanda, siendo el primer blanco en realizar semejante hazaña. En sus memorias, que escribía diariamente, se nota cómo él admiraba los lindos paisajes en un país que el mundo consideraba un vasto desierto, pues lo desconocía por completo. Llegó a Luanda flaco y enfermo a pesar de la insistencia del cónsul británico para que regresase a Inglaterra. A fin de recuperar su salud quebrantada, él volvió nuevamente por otro camino,
para llevar a sus fieles compañeros hasta su casa, conforme les había prometido antes de iniciar el viaje. En ese viaje, David Livingstone descubrió las magníficas cataratas de Victoria, nombre que le dio a esas grandes caídas de agua en honor a la reina de Inglaterra. En ese lugar el río Zambeze tiene un ancho de más de 1 kilómetro. Ahí las aguas en ese gran río se precipitan de manera espectacular desde una altura de más de 100 metros. David Livingstone continúa predicando el evangelio constantemente y a veces a auditorios de más de 1000 naturales del país. Sobre todo se esforzaba en ganar la estimación de las tribus hostiles donde pasaba, con su conducta cristiana que era un gran contraste con las costumbres de los mercaderes de esclavos. En un periodo de 7 meses, estando acompañado solo con sus fieles compañeros, cayó con fiebre en la selva 31 veces, pero no era solo el sufrimiento físico lo que lo afligía. Sus cartas revelan su angustia moral al ver los horrores del pueblo africano masacrado y arrebatado de sus hogares, conducido como ganado para ser vendido en el mercado. Desde un lugar alto donde subió, contó 16 aldeas en llamas, encendidas por esos nefandos mercaderes de seres humanos. En 1862 su esposa María se reunió con él de nuevo y lo acompañó en sus viajes, pero 3 meses después falleció víctima de la fiebre de malaria y fue enterrada en una ladera a las márgenes del río Zambeze. En su diario, Livingstone escribió al respecto de esta manera: «La lloré porque merece mis lágrimas. La amé cuando nos casamos y cuanto más tiempo vivimos juntos, tanto más la amaba. Que Dios tenga piedad de nuestros hijos». Uno de los mayores obstáculos que Livingstone enfrentó en la obra misionera fue el terror de los indígenas al ver su rostro como hombre blanco. Las aldeas enteras en ruinas, fugitivos escondiéndose en los campos de la hierba alta sin tener nada que comer, centenares de esqueletos y cadáveres insepultados, caravanas de hombres y mujeres esposados a los troncos, asegurados al cuello, eran conducidos a los puertos. Es difícil concebir la magnitud de la desolación creada por los hombres crueles que participaban en el tráfico de la esclavitud. Debido a las crueldades de los negociantes de esclavos, resolvió entonces hacer todo lo posible para descubrir la cabecera del río Nilo y resolver un problema que durante millares de años se había burlado de los geógrafos. Sabía que si descubriese el nacimiento del famoso Nilo, el mundo le daría oídos acerca de la llaga abierta que tenía África en el comercio de esclavos. El mundo cree que yo busco fama, sin embargo, yo solo tengo una regla, es decir, no leo nada sobre los elogios que me hacen. Él sabía que al acabarse la esclavitud, el continente se abriría para dejar entrar el evangelio. Durante los largos intervalos que había entre los periodos que sus cartas eran recibidas en Inglaterra, llegadas desde el corazón de África, circularon los rumores que Livingstone había muerto. No eran solamente los hombres que traficaban con esclavos los que querían matarlo, sino también muchos de los propios nativos que no creían que existiese un hombre blanco que fuese amigo de verdad. Él mismo contó muchos de esos hechos relacionados con las heladas que intentaron matarlo. En aquellos días, Henry Stanley, enviado por el diario el New York Herald, a insistencia de muchos millares de lectores de ese periódico, para saber con seguridad si Livingstone todavía vivía, o en el caso de que hubiese muerto, para que su cuerpo fuese devuelto a su patria. Llegó y buscó y encontró a Livingstone. Stanley pasó el invierno con Livingstone, quien se negó a acceder a la insistencia de volver a Inglaterra. Podía resolver y descansar entre sus amigos con toda comodidad, pero prefirió quedarse y realizar su anhelo de abrir el continente africano al evangelio. Realizó su último viaje con el propósito de explorar Luapala para verificar si ese río era el origen del Nilo o el origen del Congo. En esa región llovía incesantemente y Livingstone sufría dolores atroces. Día tras día se iba volviendo más y más difícil caminar. Fue entonces que tuvo que ser cargado por primera vez por sus fieles compañeros, Susi y Chumán, todos nativos. En su diario, las últimas notas que escribió dicen lo siguiente: «Estoy cansadísimo, recuperada la salud. Estamos a las márgenes del Miliamo». Llegaron a la aldea de Chitambo, en Ilala, donde Susi hizo una cabaña para él. En esa cabaña, el 1 de mayo de 1873, el fiel Susi encontró a su bondadoso maestro de rodillas al lado de su cama, muerto. Oró mientras vivía y partió
de este mundo orando. Sus dos fieles compañeros, Susie y Chumán, enterraron el corazón de David Livingstone debajo de un árbol en Chitambo, secaron y embalsamaron su cuerpo y lo llevaron hasta la costa, viaje que duró varios meses a través del territorio de varias tribus hostiles. El sacrificio de esos valientes hijos del África, sin que tuvieran ningún propósito de recibir remuneración económica alguna, no será olvidado por Dios ni por el mundo. El cuerpo, después que hubo llegado a Zanzíbar, fue trasladado para Inglaterra, donde fue sepultado en la abadía de Winchester, entre los monumentos de los reyes y héroes de aquella nación. Durante los 30 años que pasó Livingstone en el África, nunca se olvidó del propósito que tenía que llevar a Cristo a los pueblos de ese oscuro continente. Todos los viajes que realizó eran viajes misioneros. Grabada en su tumba se puede leer estas palabras: el corazón de David Livingstone permanece en África, su cuerpo descansa en Inglaterra, pero su influencia está en todo el mundo. Bueno, vamos a terminar nuestro estudio y hemos concluido con la biografía de David Livingstone. Gracias por escuchar nuestro programa. Dios les bendiga.